no habíamos podido hablar con ustedes. En la sección anterior no había podido tener la oportunidad de presentarme. Mi nombre es Laura Silva, soy ingeniera mecánica, soy ingeniera de diseño HVAC, trabajo hace 10 años para firmas americanas. Y me desarrollo como tal, diseñadora de MIPISI, diseño mecánico, eléctrico, hidrosanitario. Eh, entonces, pues llevo ya varias sesiones, varias versiones de diplomado dando este curso de cálculo de carga térmica. La idea es que realicemos primero en esta primera clase un recorderis de los fundamentos que son necesarios para poder realizar un cálculo de carga térmica y ya la siguiente sesión es hacer unos ejercicios prácticos en el software Hub. ¿Ustedes me pueden confirmar quién ya tiene instalado el software? Buenos días, Laura. Ya nos compartieron un link, un correo con el link para descarga. Ya lo hice, pues en mi parte yo lo hice. Ah, ok, sí, es muy sencillo, ¿cierto? Ahí tienen es que tener mucho cuidado pues de colocar que la empresa Acaire, ¿cierto? Cuando les dice la company, el company es Acaire, ¿sí? Así Exacto. es. Exacto. Bueno, digamos que demos por lo menos este fin de semana para que ustedes lo puedan instalar y ya comenzamos entonces la siguiente clase que creo que es el miércoles y el siguiente, la siguiente es viernes, para dar inicio como al uso del software. Entonces, voy a parar de compartir mi pantalla. Bueno, no creo que tengamos como mucho tiempo porque ya comenzamos 15 minuticos después, entonces... eh, pero me gustaría pues saber, digamos, cada uno qué hace, en cuál es su desempeño profesional y cuál es el objetivo de este diplomado. Entonces, no sé si se pueden descubrir la cámara. Em, Pueden comenzar, si quieren, o si quieres, yo les voy diciendo como para que sea en orden. Andrea Murcia, Sí, Laura, buenos días. Buenos días para todos. buenos días. Yo estoy trabajando como líder de desarrollo de negocios en Johnson Controls. El objetivo principal pues, del diplomado es volver a recordar todos esos conocimientos que pues, adquirí en la universidad, que no he puesto pues, mucho en práctica. Entonces aquí estamos recordando y aprendiendo mucho de todo el cuerpo docente del diplomado. Muchas gracias. Ah, bueno, muchas gracias. Andrés Delgado. Hola para todos. Andrés Delgado, trabajo en una empresa que se llama MGM Innova Energy Services. Estamos ubicados en Medellín. Es una empresa que digamos que permite la transición energética a sus clientes. Y pues el objetivo es fortalecer los conocimientos HVAC y sobre todo poderlos aplicar en el tema de eficiencia energética, que realmente a lo que nosotros también nos dedicamos en la empresa. Ok, perfecto, gracias. Eh, Andrés Delgado, Angélica Ortiz. Hola, Ingeniera, ella no, ella creo que no va a poder conectarse, ya me escribió que se le va a dificultar estar después de las 10 de la mañana conectada. Ok, perfecto. aquí estoy, aquí Eh, estoy. bueno, coméntanos Estoy tu esperando que me experiencia. confirmen. En algún momento quizás no voy a estar porque estoy esperando que me instalen algo en el PC, entonces me va a tocar desconectarme, pero estoy todavía aquí. Yo soy Angélica Ortiz, tengo algunos años de experiencia, soy ingeniera mecánica. Actualmente no estoy realizando ningún trabajo corporativo en una empresa. Estoy de forma remota con algo independiente, pero el propósito del diplomado, en el momento que lo tomé, porque lo aplacé 2 veces por temas de salud, es realmente mantenerme vigente en todo el tema del aire acondicionado y ir sumando conocimiento. Ok, muchas gracias, Angélica. Brandon Limas Tobar. Buenos días, profe. Espérate, abrir mi cámara.
Mucho gusto, yo soy Brandon Limas, trabajo en una empresa de refrigeración que se llama Nova Fríos, aquí en la ciudad de Bogotá. Estoy encargado del área de diseño y presupuesto de proyectos industriales. Estudio ingeniería de sistemas, actualmente estudio ingeniería industrial y estoy haciendo el diplomado al mismo tiempo. Entonces, estoy ahí con todo. Qué bueno, Y la idea es aprender y recordar muchas cosas que se vieron en alguna época. qué bueno, qué bien. Carlos Daniel Muñoz, Hola, profe. hola, Buenos días. buenos días. Eh, yo soy ingeniero mecánico, trabajo en Cali, en climatización eficiente. Pues soy nuevo en el trabajo, no tengo experiencia, la verdad, en cuestión a climatización. Me dieron la oportunidad de ingresar acá al puesto, pero entonces necesito es aprender, ¿no? Para aprender todo este rubro, todo este tema para poder pues, realizar un buen trabajo. Qué bueno, qué bien. Eh, y Juan Gabriel García, Juan Gabriel García, M. No se te escucha, tienes que quitar. Ajá. Sí, ahora sí. Buenos días, ¿cómo están? Yo Buenos trabajo días. en Comercial y Servicios Larco, Medellín, y me he dedicado principalmente a la instalación de sistemas para acondicionamiento de aire. Actualmente, pues, con la intención de aprender más sobre el tema del dimensionamiento y diseño de sistemas de aire acondicionado. Para ¿Qué software trabaja en acondicionamiento de el aire. arco? Sí, Ah, ¿qué software trabaja en sí, el arco? Hub, creo que es el de Train. el Train Trace 800, Sí, el el Trace. 3D. Exactamente. Ok, listo. ¿Y Miriam Gutiérrez? Buenos días, un gusto, Buenos ingeniera. días, Yo mucho soy gusto. paraguaya, estoy acá en Asunción del Paraguay. Tengo una empresa de instalación y diseño de aire acondicionado y ventilación. Soy la propietaria y bueno, la intención es llevar nuestros diseños a un nivel superlativo. Conozco los diseños que hacen ahí en Colombia, nosotros estamos un poco por detrás y la idea es aprender y llevar los diseños a un nivel mayor, más, con mucha más calidad. Bueno, bueno. Entonces, pues yo me presenté ahorita, vuelvo y les digo, yo soy ingeniera mecánica. Me gradué hace ya como 15 años. Profe, Y qué pena, sí, falté yo, no me llamaste. Juan Gabriel. Juan Camilo López, Ay, no me apareces en la lista acá del... Bueno, pero dale, dale, Juan Camilo. Qué pena, pero no te veo acá en la lista. Tan raro. qué raro. Buenos días, mi nombre es Juan Camilo López. Sí. Yo trabajo como ingeniero de proyectos en la empresa Snaire Limitada. Pues en esta empresa está como especializada más en laboratorios de biocontención. Y yo como tal me encargo hasta ahora me he encargado como del cálculo eléctrico, de la parte de control, y pues estoy más enfocado en el HVAC, en la parte BIM con Revit, pero pues me inscribí en el diplomado más para fortalecer la parte como teórica como tal del aire, porque hasta ahora lo he hecho más como de una forma práctica, pues con la ayuda de Revit, pero sin saber a fondo cómo son todas las cosas que se hacen. Ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno, yo soy ingeniera mecánica. Trabajo desde el 2012. Trabajo con aire acondicionado. Empecé en una empresa en Colombia que se llamaba Aire Ambiente y luego migré a una empresa americana que se llamaba en ese momento MKK Colombia. Pues tenía una sucursal acá, pero era consulting en Denver, Colorado. Mi background, por decirlo así, es manejo de ASHRAE, todos los estándares de ASHRAE y manejo, digamos, en toda la parte mecánica, el International Code, ¿sí? Mechanical Code, Energy Conservation Code, y digamos que esas son mis bases de diseño.
Y eso es lo que yo pues les voy a mostrar. El cálculo de carga térmica es como lo dice el curso, el módulo, cálculo de carga térmica, ¿sí? Ya sabemos que Hub y estos software pueden hacer cálculos de energía, pero pues eso es otro módulo. Sin embargo, pues vamos a ver algunos conceptos de eficiencia energética, tanto en edificios como en los materiales que uno selecciona, cómo uno de diseñador puede hablar con los arquitectos y todo, digamos, el stakeholders de personas que están incluidas en un proyecto de construcción, si se hace desde el inicio, cómo se puede de verdad mejorar la eficiencia energética, porque la eficiencia energética no es comprar equipos eficientes, ¿sí? Es desde el inicio de la concepción de un proyecto. ¿Listo? Entonces, voy a compartir pantalla de una vez. Am, Voy a mostrar la presentación de la sesión 1. Yo les había comentado entonces que esta sesión era como para que revisemos un poquito los conceptos. Yo supongo que ustedes ya han visto unos módulos en el diplomado que han sido de bastante ayuda. Sin embargo, si ustedes ven, eso sí les digo, si ustedes ven que hay algo que no les cuadra, que hay algo, por favor, díganlo, levanten la mano. Esto es un tema muy bonito, muy amplio, tiene muchos matices y todos si sabemos de algo, pues podemos llegar a una verdad, ¿verdad? Entonces, ya me presenté. Vamos a ver entonces en este momento los fundamentos de sistemas de aire acondicionado. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las funciones de los sistemas de ventilación? Del sistema de Heating, Ventilation and Air Conditioning. ¿Sí? Son sistemas de aire acondicionado para crear ambientes confortables donde los seres humanos podamos trabajar, estudiar, vivir, dormir o jugar, ¿verdad? Entonces se compone de diferentes procesos y pues piénsenlos y guárdenselos muy bien. Los procesos son heating, cooling, deshumidificación, humidificación, heating, calefacción, enfriamiento, filtración y ventilación. ¿Listo? Esos son los procesos que a nosotros como diseñadores de sistemas de aire acondicionado nos interesan, ¿verdad? ¿Qué conceptos debemos tener en cuenta? Conceptos de transferencia de calor, ¿sí? Entonces, voy a mostrarles una imagen. ¿Recuerdan estos tres mecanismos de transferencia de calor? ¿Alguien recuerda estos tres conceptos de Sí, transferencia de calor? sí, me recuerdan, Rafa. Mecanismos. Listo. Sí, Cuéntanos qué es la conducción, Juan Cuando Gabriel. sí, ¿O quién me está hablando? Juan Gabriel, sí. sí, la conducción se da a través del material como tal. Muy bien, muy bien. Es el calentamiento de partículas, eh, es decir, la transferencia de calor como energía entre partículas sólidas, ¿verdad? Entonces ahí vemos una imagen muy sencilla, es la mano tocando la olla, ¿verdad? Ahí hay una transferencia de calor, pues me pringo, ¿verdad? Y es entre sólidos. Ahora veamos el mecanismo de convección. Bueno, ahí se me fue rapidito, pero el mecanismo de convección entonces es un mecanismo de transferencia de calor entre gases y líquidos, ¿sí? ¿Por qué lo llamamos convección? Porque es el proceso en el que las partículas frías van calentándose y cuando se van calentando cambian de densidad y asimismo ellas se van moviendo. Entonces, convección, digamos que viene del proceso de un movimiento, ¿sí? Entonces, nosotros podemos escuchar procesos convectivos en muchas situaciones. Por ejemplo, meteorológicamente, ¿por qué se produce viento en la playa? Por un proceso convectivo, ¿cierto? En donde el aire frío que está viajando encima del mar tiene una temperatura, una humedad, ¿cierto? Y cuando llega
a la playa donde ya no hay mar, ¿cierto? Donde ya no hay agua, un cuerpo de agua, desplaza el aire caliente que por la presión y la y la altitud de ese aire caliente lo desplaza y por eso yo tengo una brisa. Y eso es un proceso también convectivo. ¿Listo? Y tengo otro mecanismo de calor, de transferencia de calor, que es la radiación, que se da en gases o en vacío. ¿Sí? Gases, el aire es un gas, el aire es un gas. Entonces ahí vemos cómo la estufa de por sí está haciendo un proceso de transferencia de calor, o sea, ese fogón está haciendo un proceso de transferencia de calor, tanto radioactivo, ¿cierto? Por medio de la radiación de ondas que emite al gas circundante, que viene siendo pues el aire, y también un proceso conductivo. Si yo coloco la olla directamente al fogón, pues tengo una conducción entre esos dos materiales. Y asimismo, esa conducción tiene un límite con convección del agua. Entonces, esa agua empieza a calentarse y empieza a hacer el proceso convectivo, ¿cierto? Ustedes dirán, pero pues esto para qué nos lo necesitamos. Bueno, porque realmente ese es el, el concepto de transferencia de calor que manejan todos los sistemas de aire acondicionado. Así funcionan los serpentines, ¿cierto? Si hablamos de un serpentín de expansión directa, pues tenemos un refrigerante que está fluyendo a través de una tubería, ¿cierto? A una temperatura dada por un proceso ya previamente dado que tiene unos límites de convección entre los tubos del serpentín y el aire que lo rodea, que se quiere enfriar o calentar, dependiendo del sistema, o el agua, ¿cierto? Que fluye a través de ese serpentín, porque tenemos varios sistemas, ¿verdad? Entonces allí es cuando hablamos como tal del límite convectivo y de conducción, ¿cierto? En los sistemas de aire acondicionado HVAC, ¿dónde encontramos límites de convección y conducción? ¿Sí? Pregunta para todos. ¿Me escuchan? ¿Aló? Ahora quizás en el tema de las unidades manejadoras, como en el tamaño de las unidades manejadoras en el serpentín. El serpentín. Prácticamente en el serpentín es donde yo tengo mi límite de convección y conducción, ¿cierto? Allí donde yo tengo mi trasiego de aire, pues yo estoy teniendo límites, constantes límites entre convección y conducción, convección y conducción. Conduzco calor hacia un cuerpo de aire, hacia un refrigerante, el refrigerante cambia de estado, ¿cierto? Se va para el condensador y así vuelve el ciclo. Y mi aire va, y allí en ese proceso de transferencia de calor, yo voy, lo que estoy haciendo es pasar la energía de un lado al otro. Si quiero enfriar el aire, entonces yo el aire lo enfrío pasando el aire a través de ese serpentín y ahí hay un límite de convección-conducción, ¿cierto? Enfría los tubos, enfría el refrigerante, perdón, calienta los tubos, calienta el refrigerante, el refrigerante cambia de estado, se va para el condensador y el aire perdió temperatura y sale de nuevo para el espacio. Así funciona, ¿sí? Ahora. Ese es un ejemplo, uno de los ejemplos. Tenemos varios, ¿cierto? ¿Qué pasa si Profe, tenemos una torre de enfriamiento? Dime. es una consulta. ¿Cómo Sí, definimos el límite o la que hacemos referencia de los límites? hacemos referencia al punto en donde yo estoy. Voy a rayar aquí. Entonces, si yo tengo un serpentín, también de la pantalla, si yo tengo un serpentín, ¿cierto? De aquí me circula refrigerante, ¿cierto? Y yo estoy pasando por medio de un blower, de un ventilador, ¿verdad? Yo estoy trasegando aire a través del serpentín. Entonces, resulta que yo tengo aquí un límite. Miren mi límite. Este es el límite, ¿cierto?
Ese es mi límite. El aire está pasando, el aire calienta el tubo, ¿cierto? El aire calienta un tubo, entonces el aire está pasando, está en movimiento, entonces es un proceso convectivo a conducción, de convección a conducción. Caliento el tubo, conducción, ¿cierto? Y del tubo al refrigerante, que es un fluido, que es un cuerpo en movimiento, empieza el proceso convectivo dentro de la sustancia per se, porque el refrigerante entonces va a empezar a cambiar de estado. Sus partículas van a empezar a moverse. Entonces, si notan el límite, si me hago entender sobre el límite, Sí, sería la zona de transferencia de calor. la zona de transferencia de calor. Exacto, exacto, es correcto. ¿Listo? Entonces voy a borrar aquí esto porque no se me acá la presentación. Listo. Sigamos entonces. ¿Dónde encontramos procesos de radiación que nos afecten a nosotros los diseñadores de aire acondicionado? Ventanas, Muy bien. Entonces, radiación la encontramos en las ventanas. La radiación solar, ¿cierto? Que está, porque las ventanas, por eso es que no sé si ustedes han visto que cuando ustedes ven una ficha técnica de una ventana, tienen un valor de transferencia de calor, que es la velocidad con la que el vector de transferencia de calor atraviesa ese material perpendicularmente al área de la ventana. Y hay otro vector, que es la radiación, que entra con un ángulo, que es la radiación solar. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que cuantificar, según ese material de vidrio, qué porcentaje de esa radiación va a reflectarse hacia afuera y qué porcentaje va a entrar al espacio y a calentar el espacio a su vez. ¿Sí? Otro proceso de transferencia de calor por radiación en aire acondicionado, suelos radiantes, por ejemplo, o sencillamente un radiador de calefacción, donde tenemos zonas hemisféricas, ¿cierto? Que es donde nosotros hacemos pasar un fluido caliente y eso me genera una radiación al espacio para calentar el espacio, ¿cierto? Entonces allí tenemos otros procesos de radiación. Ahora veamos las medidas de transferencia de calor como energía, ¿cierto? ¿Qué sucede si yo tengo una sustancia a 60 grados Fahrenheit y la quiero llevar a 61 grados Fahrenheit de determinado peso? Una libra, por ejemplo. Dice ahí, no tengo el puntero acá. Una libra de una sustancia determinada a una temperatura determinada la quiero llevar a 1 grado más de temperatura. Tengo que aplicarle un BTU de energía en sistema inglés. Y si estoy hablando en sistema internacional, entonces una kilocaloría para aumentar en 1 grado. Esas son las medidas de transferencia de calor, ¿cierto? Yo no sé, ustedes, tal vez Miriam trabaja más que todo en sistema internacional, ¿cierto? No, acá en Paraguay usamos mucho todavía el sistema inglés. Nos estamos acostumbrando al sistema internacional ahora. Ok, listo. No, pues por lo menos yo utilizo mucho el sistema inglés, o sea, BTU, CFMs, Sí, eso así es mismo, también. Así mismo. perfecto. Listo. Muy bien. Ahora entendamos algo. ¿Qué es calor total? Cuando nosotros vamos a comprar un equipo de aire acondicionado, lo que pedimos es entender qué cantidad de energía total él se va a llevar, ¿cierto? ¿Qué cantidad de energía total él se va a llevar de mi espacio cuando estamos hablando de enfriamiento, ¿verdad? Entonces, esa cantidad de energía es la cantidad total que yo cuantifico en un cálculo de carga, ¿verdad? Pero esa energía total está compuesta ¿de qué? ¿De qué está compuesta? Si yo Sensible más tengo, latente.
sensible más latente. Muy bien. Entonces, si yo tengo una sustancia a 70 grados Fahrenheit y la quiero elevar a 212 grados Fahrenheit, bueno, dice que tengo que aplicarle 152 BTU. BTU, ¿cierto? 152 unidades de energía. Pero ¿qué pasa si yo sigo aumentando esa cantidad de energía? Voy a tener entonces toda una, si antes tenía una libra de esa sustancia en líquido, en estado líquido, voy a tener una libra de vapor si yo sigo aumentando esta energía, de aquí hasta este punto y de aquí hasta este punto. Voy a tener entonces una libra de vapor, ¿cierto? ¿Qué sucede? Que de este punto a este punto tengo un margen de calor total, un margen de calor total, ¿correcto? Ahora, ¿qué pasa? Yo, cuando caliento sin cambiar de estado, tengo una porción de ese calor total llamado calor sensible, ¿cierto? Es calor sensible porque yo censo su temperatura, censo su aumento de temperatura, ¿correcto? Pero llega un punto, no sé si ustedes se acuerdan, que aquí todos son ingenieros y han visto, me imagino que vieron en su carrera todo el tema de campana de Gauss, termodinámica, ¿sí? ¿Qué sucede si yo hago determinada sustancia? Mira, puede ser agua, puede ser agua con sal, puede ser refrigerante. Llega un punto en el que yo sigo y sigo aumentando energía, pero ya no aumenta de temperatura, sino que cambia de estado. ¿Y eso qué me quiere decir? Que yo ya estoy haciendo una transferencia de calor latente. Ya no me aumenta de temperatura, entonces yo como censo ese aumento de energía. Ya no lo censo con diferenciales de temperatura, sino que lo censo con diferenciales de otras variables. ¿Como cuáles? ¿Cuáles tenemos? Entalpía, ¿cierto? Esos son conceptos, digamos, de termodinámica. Tenemos variables como la entalpía, que es la energía interna. Es decir, este punto tiene una energía interna menor y este tiene una energía interna mayor, ¿cierto? Entonces, ¿qué otra variable podemos medirle? La humedad específica. La humedad específica, ¿sí? Cantidad de humedad específica, cantidad de volumen específico, ¿cierto? Esas son variables que yo puedo utilizar para cuantificar esta inyección de energía, que viene siendo calor latente. ¿Hasta ahí claro? Todo claro, ingeniera. Listo, perfecto. Bien, entonces, sigamos un poco. ¿Qué sucede con la presión? Esto es un dato, digamos, adicional. Cuando nosotros estamos calentando en calor sensible, nosotros tenemos una presión de vapor de la sustancia igual a la presión atmosférica. Pero cuando se rompe la primera partícula, sale la primera burbuja, entonces nuestra presión de vapor es mayor que la atmosférica, ¿cierto? Importante para cuando nosotros estamos, digamos, haciendo supervisión de sistemas de refrigerante, de agua y demás. ¿Dónde voy a tener yo mi cavitación cuando hablo de agua, por ejemplo? ¿Dónde voy a tener yo esas presiones que son mayores a las atmosféricas, donde las tengo que controlar? ¿Cierto? Si yo tengo un sistema hidrónico de chiller, ¿dónde puedo tener problemas de presión? Que no me vaya a cavitar la bomba. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos en la misma página? Sí, Listo. Ahora, ¿por qué tenemos calor específico? ¿Por qué nos interesa? Porque por esa razón, si ustedes lo recuerdan, todas las sustancias tienen una campana de Gauss diferente, ¿cierto? Porque cada sustancia tiene su calor específico. ¿Y qué es el calor específico? Pues si usted tiene una sustancia determinada, vamos a llamarla la sustancia 1, ¿cierto? Usted tiene la sustancia 1 y usted le pone
tantas unidades de energía, ella llega a una temperatura dada. Pero si usted tiene una sustancia 2 y usted le pone las mismas cantidades de energía que le puso la sustancia 1, es muy seguro que esa sustancia 2 llegue a otra temperatura dada, ¿cierto? Porque el calor específico es la cantidad de energía que se necesita para aumentar la temperatura a 1 grado de una determinada masa. Por eso utilizamos en aire acondicionado o también en sistemas frigoríficos diferentes sustancias para hacer el trasiego de energía. Refrigerante R410A, CO2 últimamente, antiguamente, pero ya se está volviendo a retomar el amoníaco, ¿cierto? Y agua, y en otras ocasiones pues se le aplica glicol al agua para que no tengamos congelación y bajar el punto de congelación del agua, ¿cierto? Listo, muy bien. Ahora, calor como energía, ¿cierto? Cuando nosotros vamos a un libro, esto es, digamos, tomado totalmente del Sengel, del Pita, estos libros, ¿verdad? Nosotros tenemos un concepto de transferencia de calor y es que la transferencia de calor se hace por medio de un flujo másico por su determinado CP, o sea, calor específico a presión constante por un delta T, ¿cierto? ¿Por qué un CP a presión constante? Porque nosotros vivimos en unas presiones donde el calor específico de esas sustancias pues no varía mayormente. Nosotros los seres humanos nos desempeñamos en unas presiones donde no varía significativamente esas sustancias. ¿M? Un ejemplo, ustedes saben que el aire tiene nitrógeno, ¿cierto? Y el aire a las presiones en las que los seres humanos se mueven, pues el nitrógeno sigue siendo gas. Pero si nosotros alteramos un poco más allá de esas presiones, pues el nitrógeno lo encontramos en forma líquida, digamos, ¿sí? Entonces lo mismo sucede con las sustancias que nosotros manipulamos para los sistemas de aire acondicionado. Si nosotros entendemos qué es flujo másico, pues flujo másico es la densidad de ese tipo de sustancia por la velocidad por el área de corte, por la velocidad por el área de corte por donde está pasando. Un ducto de 12 por 12, ese es el área de corte. Una tubería de 6 pulgadas, eso por R por pi al cuadrado, el área de corte, ¿sí? R al cuadrado por pi, ese es el área de corte, ¿sí? Y entonces, si nosotros reemplazamos esta fórmula acá, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que la densidad y el calor específico lo ponemos a un ladito, ¿sí? Ya lo explicamos. Y nos queda que la velocidad por el área de corte viene siendo ¿un qué? La velocidad por el área de corte. Es ¿Qué es? ¿Qué es? el caudal. Es el caudal. Caudal. Caudal de aire, caudal de agua. Caudal de aire, CFM, cubic feet per minute, ¿cierto? Caudal de agua, GPMs, gallon per minute, ¿cierto? Si lo quieren ver en sistema internacional, entonces litros por segundo, litros por minuto, ¿sí? ¿Y qué pasa con esta densidad de la sustancia por el CP? Ya sabemos que ese CP de la sustancia no varía mayormente porque nosotros nos desenvolvemos, digamos, en presiones no tan grandes cuando estamos hablando del CP, del calor específico de la sustancia, pero que sí me varía la densidad, ¿cierto? La densidad de la sustancia. Entonces, la densidad varía en función de la altitud. Cuando hablo del aire, cuando yo hablo del aire, la densidad varía en función de la altitud. Entonces, ¿qué tiene el software hub? El software hub tiene todos los factores de corrección según la densidad y el CP atados con las altitudes de las ciudades. ¿Sí?
Y tengo un delta de temperatura, pero ya vimos anteriormente que ese delta de temperatura solamente me va a decir qué cantidad de carga sensible estoy añadiendo o quitando a una sustancia o a una masa de aire, ¿verdad? Entonces, tenemos que ir más adelante mirando qué variables podemos meter para poder censar, ¿verdad? Entonces, ¿qué se me vuelve esto? Un factor de corrección. Estos dos múltiplos, densidad por calor específico a presión constante, se me vuelven un factor de corrección. Y esto se me vuelve un caudal. Y esto se me vuelve una variable psicométrica donde yo puedo medir los estados de un punto al otro. ¿Listo? Entonces, para calor sensible, brevemente, tenemos una formulita así, digamos a nivel del mar. 1.1 CFM por delta T. ¿Listo? Para aire. Para agua, ¿qué tenemos? Lo mismo, proviene de un factor de corrección, ¿cierto? Por un caudal, por una delta de temperatura, ¿cierto? Muy bien. Cuando pasamos, ¿hasta ahí claro? Sí, es claro, Laura. Sí, profe. Listo. Cuando pasamos, esto es parte de aire, ¿cierto? Y anteriormente vieron que era de agua, esta parte. Pues ya no seguimos con más agua, porque ese es el cálculo de la transferencia de calor del agua, ¿verdad? El agua no le calculamos calor latente, porque si al agua le calculáramos calor latente, quiere decir que la estamos hirviendo. Entonces ya es otro tema. ¿Listo? Entonces, ¿para qué nos sirve la formulita anterior? Es una regla de dedo, porque ya sabemos que esto varía un poco con la densidad y la densidad del agua tiene una variación incluso menor que el aire, ¿cierto? Pero, ¿para qué nos sirve? Para saber, digamos, cuántos galones yo necesito si yo estoy, digamos, alimentando un chiller, o sea, tengo un chiller que me está suministrando agua a unos fancoils interiores, tengo los galonajes, ¿cierto? Y tengo la necesidad de carga térmica que yo la evalúo por medio de mi cálculo de carga térmica. Entonces yo digo, ah, bueno, no, este equipo tiene que suministrarme a 44 y devolverme a 55 para tener un delta de 10, ¿cierto? Es un, digamos, un cálculo rápido que uno hace generalmente, pero viene y proviene de aquí, ¿sí? Proviene, digamos, de esta teoría. Ahora, revisemos entonces qué sucede cuando yo hablo de calor latente del aire. ¿Qué pasa cuando yo hablo de calor latente del aire? Entonces, tengo un factor de corrección, tengo un factor de corrección de ese calor latente del aire y un delta de humedad específica. ¿Han escuchado la variable humedad específica? La humedad específica en la carta psicométrica es una unidad, es una variable que si yo veo la carta psicométrica es totalmente lineal, es decir, no tiene esas curvas porque la carta psicométrica tiene muchas curvas, tiene muchas variables que son curvas o van así o van así. En cambio, la humedad específica nos sirve bastante porque es una línea, ¿cierto? Y yo aumento humedad específica, disminuyo humedad específica. Entonces es lineal, ¿sí? Entonces, la humedad específica es granos o cantidad de aire seco por la cantidad de aire húmedo por la cantidad de aire seco que yo tengo en ese aire. Ya ahorita vamos a profundizar más en ese concepto. Y tengo una cantidad, una fórmula para calor total. Fíjense, tengo una fórmula para calor total. Este es el factor de corrección y esta es la variable psicométrica que yo utilizo. ¿Por qué la entalpía? Porque la entalpía es la energía total de ese punto específico de esa sustancia que yo quiero evaluar a otro punto de una sustancia que yo quiero evaluar. ¿Cuáles son los puntos que yo hablo?
Profe, pero ¿cuáles son esos puntos? Mire, cuando usted está ingresando aire exterior a un rooftop, a un package unit, a una unidad paquete, ¿cierto? Usted está ingresando desde, digamos, Barranquilla, 94 grados Fahrenheit y 85 grados Fahrenheit de bulbo húmedo y de bulbo seco respectivamente. Está ingresando esa cantidad de caudal de aire a esas condiciones y las quiere llevar a, digamos, 55 grados Fahrenheit con 100% humedad relativa. Ahí usted tiene dos puntos, ¿cierto? Dos fronteras. Entonces, por eso hablamos de deltas. ¿Listo? Por eso hablamos de deltas. ¿Qué fronteras? Entonces, vuelvo y les pregunto, ¿qué fronteras de temperatura encuentro en un sistema de HVAC? ¿Sí? Entonces, si yo tengo mi máquina que está suministrando aire al cuarto y tengo mi retorno, ¿cierto? Que está tomando aire del cuarto. Y aquí tengo un ingreso de un porcentaje de aire exterior. Entonces, aquí, ¿dónde tengo fronteras de temperatura? Entonces, tengo esta frontera, ¿cierto? Tengo esta otra frontera, tengo esta otra frontera y tengo esta otra frontera, ¿verdad? Aquí se me hace una mezcla y aquí encuentro otra. ¿Cómo se llama? Esto es temperatura de mezcla, mixing box. Esto es temperatura de suministro del serpentín. Aquí yo tengo mi serpentín y mi blower, dependiendo si es draw through o flow through, ¿cierto? Y aquí tengo una caja de mezcla. Entonces, voy a quitar esta frontera aquí. Entonces, aquí tengo otra frontera. Y entonces el software de Hub, cuando usted le da un reporte, le dice, mire, la temperatura de OA fue esta. La temperatura entrance temperature dry bulb, perdón, entrance temperature en dry bulb y en wet bulb de entrance. ¿Qué quiere decir? Mixing box, es decir, la temperatura de entrada al serpentín, que contiene ya la temperatura de aire exterior y la temperatura de retorno mezclado. ¿Sí? Y tengo una temperatura de SA, es decir, la temperatura de salida del serpentín. Que si yo aíslo este ducto correctamente, según lo requerido en el código, pues va a ser esta SA, es la misma de acá, es la misma acá. Y esta temperatura de RA viene siendo más o menos 2 grados Fahrenheit, la temperatura de seteo del termostato, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son mis fronteras de temperaturas? Mire, acá tengo una, acá tengo otra y acá tengo una. ¿De dónde a dónde el serpentín tiene que trabajar? De la temperatura de entrance, como lo dice el reporte del cálculo, a la temperatura de leaving temperature, como lo dice el reporte del cálculo. ¿Listo? ¿Está ahí claro? Ahora, ¿cuánto es la diferencia del termostato y la temperatura del retorno? ¿Cuánto es la que, perdón? El delta de temperatura del termostato con la temperatura del retorno. ¿2 grados, decías? Uno puede decir 2 grados, pero pues digamos, uno no se pone a decir, ok, entonces el termostato está a 75, yo le pongo 1 o 2 grados, pues uno asume, digamos, que son como 2 grados, ¿sí? Porque es, digamos, el termostato está a 75. Cuando él sensa que está a 75, prende la máquina, pero ya en ese proceso de prender la máquina ya se ha ido incrementando un poquito más la temperatura hasta que el tune vuelve y retorna, ¿cierto? Así funciona, ¿verdad?
Yo estoy suministrando, llego a 75, se me pasa a 75 un poquito, el trolling que es 1.5, una cosa así, y ahí ya yo devuelvo. Entonces más o menos entre 1.5 y 2 grados, ¿sí? ¿Listo? ¿Claro? ¿Alguien más tiene alguna pregunta hasta ahí? Listo. Vamos a entender cuáles son las diferencias entre vapor de agua y aire seco, ¿cierto? ¿Cuáles son las diferencias entre vapor de agua? ¿Por qué nos interesa? Porque necesitamos entender qué es lo que nosotros estamos acondicionando, ¿cierto? Entonces, el aire que nosotros respiramos está compuesto nitrógeno, oxígeno, nitrógeno como en un 75%, oxígeno como en un 23% y otras trazas de gases, argón, freón, bueno, un montón de otros gases ahí pequeños y contaminación y polución, ¿cierto? Y adicional a eso, ese aire seco viaja con todos esos gases, ¿cierto? Esos gases, como tal, si los vemos en el conjunto de que yo estoy respirando, esos gases son gases ideales, ¿cierto? Es un concepto por allá de química de décimo, que uno vio que los gases que se mantienen con las mismas condiciones, a las mismas presiones y viajan todos juntos son gases ideales. Y eso es un conjunto de gases ideales. Lo mismo sucede con el contenido de vapor. El vapor llega a un punto en que es ideal y pues digamos se mueve al mismo tiempo que los demás. Pero, pero, esos gases todos se mantienen constantes a las temperaturas y presiones donde los seres humanos se desenvuelven, excepto por el vapor de agua. El vapor de agua presente en ese aire. ¿De dónde saca el vapor de agua? Ciclo del agua, ¿sí? Estudien el ciclo del agua. De ahí saca el vapor de agua, el aire seco que nosotros respiramos, ¿cierto? El agua del planeta, el aire seco la recoge, la manda de África para otro lado y así, ¿sí? Entonces, lo único que no permanece constante de ese aire, que es una mezcla de vapor de agua y aire seco, es el vapor de agua. Y nosotros nos dedicamos a tratar la presencia de ese vapor, ¿cierto? A tratar las variaciones de ese vapor según los cambios de temperatura y presión. Por esa razón, nosotros ingresamos aire a un serpentín, le drenamos el agua y ahí sí lo metemos al cuarto, ¿sí? Por esa razón. ¿Listo? Entonces, para eso se dio una ciencia, se da una ciencia que se llama la psicometría, que es el análisis de ese vapor de agua en el aire seco. ¿Analizamos esos gases? No, analizamos el vapor de agua. ¿Cómo son esas variaciones? Y entonces aquí vienen las variables que yo les comentaba. Entonces está bulbo seco, bulbo húmedo, humedad relativa, que es la cantidad de humedad que contiene el aire seco respecto a la cantidad máxima de humedad que puede contener esa masa de aire seco a una temperatura dada. La humedad específica, que es la cantidad de vapor contenido en una porción de cantidad de aire seco. Y la entalpía, que es la cantidad de energía absoluta del aire. Si nosotros vemos la carta ciclométrica, luce así. Así se ve nuestra carta ciclométrica, ¿cierto? Tiene varias variables, varía con la altitud. Entonces la que estamos viendo es a nivel del mar. Y entonces le da a uno mucho respeto pensar en los antiguos ingenieros de aire acondicionado que tenían cartas ciclométricas para todas las altitudes y ellos hacían sus calculitos en todas las altitudes, ¿cierto? Porque varía, digamos, esta composición. Eh, ¿Qué variables tenemos y presenciamos en la carta ciclométrica? Humedad relativa, bulbo seco, aquí está la humedad específica, bulbo húmedo,
y este es el punto de saturación. O sea, toda esta línea es el punto de saturación, donde yo voy a tener 100% humedad relativa. O sea, todo el aire que contengo es humedad, todo el aire. Y varía, depende de las temperaturas de bulbo seco. Por ejemplo, miren la temperatura de bulbo seco acá es lineal. Y acá me está diciendo que son 110 grados, ¿cierto? Entre más seco, menos, es más difícil alcanzar, digamos, el punto de saturación. Si yo tengo una temperatura, por ejemplo, de 60, fácil, yo alcanzo el punto de saturación, digamos, ¿cierto? A menos humedad específica alcanzo el punto de saturación, que digamos si yo estoy en una temperatura más alta, tengo que, no me encuentro con el punto de saturación, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque tengo un contenido de masa de vapor a una alta temperatura, entonces, ¿en qué estado están mis partículas de agua? En estado de vapor, ¿sí? Entonces no está saturado, no está a punto de gotear, ¿verdad? En cambio, si yo tengo un contenido tengo una temperatura menor, pues entonces ese vapor de agua, pues no está en estado de vapor, está en estado, digamos, en una transición, en una mezcla a estado líquido, ¿cierto? Y vemos aquí la entalpía. Entonces, la entalpía son líneas así, tan, ¿cierto? Más o menos como así. Y la entalpía me dice toda la cantidad de energía que tengo en el aire. BTU por libra de aire. BTU por libra de aire. ¿Listo? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Sí? No, ninguna, en mi parte, Laura, no, ninguna. Ahí bien Listo. también, gracias. Bien. Veamos qué quiere decir el Sensible Heat Ratio. El reporte, cálculo de carga térmica, también les va a dar un Sensible Heat Ratio. Y ustedes van a decir, ok, ¿qué es esto? Bueno, el Sensible Heat Ratio, una vez usted tiene el cálculo de carga térmica, le va a decir a usted un porcentaje de calor sensible por la total. Calor sensible es calor sensible sobre calor total, ¿cierto? Entonces va a decir, si un Sensible Heat Ratio es 0,8, ¿qué quiere decir? ¿Que tiene más sensible o que tiene más latente? ¿Qué quiere decir? Perdón, ¿puedes repetir? Justo me distraje. Si un Sensible Heat Ratio, después de haber hecho el cálculo de carga térmica del espacio, ¿cierto? Me da un valor de calor sensible sobre un calor latente, sobre un calor total, ¿cierto? Yo saco eso y me dice es 0,8. El factor de calor sensible es 0,8. ¿Qué quiere decir? Tengo más Tiene sensible, mayor calor sensible que latente. tiene mayor calor sensible que latente, ¿cierto? ¿Y qué pasa si yo tengo 0,6? Sigue teniendo mayor calor sensible que latente, ¿cierto? Pero es grave, es complicado. Pues no es grave, pero es complicado. Porque los serpentines estándares de una manejadora, de una unidad paquete, de un mini split, tienen hasta la posibilidad de manejar una carga de calor sensible de un SHR o un Sensible Heat Ratio de 0,70, 0,75. Si usted tiene mayor cantidad de calor latente, es decir, 0,6, 0,5, estamos hablando de situaciones en donde yo voy a tener que pensar mucho más mi sistema, ¿cierto? Voy a tener que separar esa fuente que me está produciendo ese calor latente y tratarla aparte y generar otro sistema para que me haga el acondicionamiento del aire. Entonces, uno para que me trate esa fuente y otro para que me genere el acondicionamiento de aire. Si no, tengo que customizar muy bien esa máquina. Tengo que hacer un sistema de subcooling, un sistema de reheat,
para poder lograr manejar, ¿qué? Esa humedad que me está diciendo ese Sensible Heat Ratio. ¿Listo? Bien. Estos son los No, mecanismos. ahora, qué pena. Sí. Esa condición complicada que mencionas, ¿se podría llegar a corregir con una máquina más grande o no? Ahí van los temas de eficiencia, ¿no? De por sí el aire acondicionado ya tiene muchos factores de corrección. Entonces, si yo tengo un Sensible Heat Ratio de 0,6 y yo digo, bueno, yo voy a colocar una máquina más grande, pues finalmente esa máquina más grande va a aumentar la total y asimismo aumenta el porcentaje al que puede bajar. ¿Me hago entender? Entonces tú puedes llegar el caso, dos cosas. El primero, un tema de disconfort, que tú estás enfriando, 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 pero no generas una remoción de humedad. Entonces vas a tener una sensación de frío con humedad, que es terrible. O sea, es la peor sensación que uno puede tener. Frío y humedad es terrible, porque no estás teniendo la remoción. Es decir, si yo aumento la carga total del equipo y el equipo tú solamente da el 0,75, pues este valor de sensible aumenta. Entonces no estoy segura si me vaya a remover la latente que tengo pendiente. ¿Sí me hago entender? Por eso son temas, digamos, más delicados. ¿Qué proyectos, qué aplicaciones tienen estas implicaciones, digamos? Un auditorio, un salón de clases, un, eh, un salón de reuniones, una discoteca, un gimnasio, ¿cierto? Tienen estas implicaciones. Cuando hablamos de proyectos de control de temperatura y humedad, como creo que es Juan Camilo, ¿cierto? La última persona que habló, en las que trabaja, ¿verdad? Tú trabajas en control de biológico, laboratorios de control biológico. De biocontención. ¿Es biocontención, es control como biológico o cómo es eso? Donde se desarrollan las vacunas o se estudian las enfermedades como tal. Pero eso Pero, ya allá es más importante que el confort. Pues obviamente el confort es importante, es más importante el manejo de las presiones negativas y positivas, como en las salas de cirugía también. En este caso son presiones negativas para contener y en las de cirugía, por ejemplo, son positivas para que nada entre hacia ese ambiente. ok, sí, manejo de presiones positivas, eso ya es trasiego de aire y demás, presurización de un espacio, tener esclusas, ¿verdad? Tener esclusas y demás, donde yo pueda entrar y eso. Pero yo supongo que también tienes que manejar humedades, ¿no? No puedes tener, digamos, una humedad relativa alta por nada del mundo. Sí, sí, claro. Eso Exacto. depende, por ejemplo, las salas. Hay salas que sí tienen, sí necesitan control de humedad y temperatura y otras que solamente requieren de temperatura como tal, porque lo que está eh, dentro no genera vapor. Creería que es por exact- ese tema. exactamente. Entonces, no, y además digamos, eh, también supongo que si es vacunas, pues por el crecimiento de bacterias que uno no quiera, o sea, que tenerlo todo controlado, que crezcan donde quiero que crezcan y que no crezcan donde no quiero que crezcan. Pues cosas así. En este tipo de aplicaciones, pues yo ya tengo mi variable que yo estoy controlando es esa, la humedad, ¿sí? Entonces ahí donde digo, bueno, no puede ser tan seco, tiene que ser más húmedo. Entonces ahí es donde yo tengo que utilizar manejadoras de precisión, ¿sí? Manejadoras de precisión Liberty, Schneider, ¿sí? Entonces, eso es como el tipo de aplicación, pero va todo de la mano con nuestra carta psicométrica. Bueno, ustedes ven allí una crucecita. Yo les hablé ahorita de unos procesos de aire acondicionado y ventilación, ¿cierto? La flecha que va para arriba, ¿qué proceso es? De los que yo le hablé, de los que yo les hablé. Calentamiento. No, Humidificación. humidificación. Porque recuerden
que la humedad específica Efectivo. está en esta dirección. Sí, sí, así es. Entonces, en la medida en que yo aumento, pues aumento humedad, ¿cierto? O disminuyo humedad. Entonces, en ese orden de ideas para abajo, ¿qué es? Deshumidificación. Deshumidificación. Sumidificación. Deshumidificación, correcto, ¿cierto? Si yo me muevo para la derecha, entonces, ¿qué es? Ahí sí es Calentamiento. calentamiento. Ahí sí es calentamiento. Y si yo me muevo para la izquierda, es Enfriamiento. enfriamiento. ¿Listo? Entonces, ahí los tienen. Humidificación, calentamiento y deshumidificación. ¿Listo? ¿Dónde se me generan a mí entonces el cambio en calor latente y calor sensible? Fíjense cómo generamos o no, o sensamos el cambio de calor latente de arriba para abajo y el cambio de calor sensible de izquierda a derecha, ¿cierto? Así sensamos estas variables. Bien, ¿está ahí? Creo que, claro, ¿cierto? Claro. ¿Cómo es nuestro proceso de aire acondicionado? Nuestro proceso de aire acondicionado deshumidifica y enfría al mismo tiempo, ¿sí? Deshumidifica y enfría al mismo tiempo. Y asimismo, cuando yo saco un cálculo de carga, ese cálculo de carga me dice cuál es calor sensible, cuál es calor total, cuál es el SHR. Entonces me dice su zona, su espacio que usted quiere acondicionar, tiene que seguir esta inclinación. Si es 0,8 es esta inclinación. Ustedes ven acá 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,8, 0,1, ¿cierto? Entonces, no, eso en oficinas, 0,8 más o menos. Una oficina cerrada, 0,8. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo estoy en el espacio, tengo el difusor de suministro, tengo el difusor de retorno, ¿cierto? Y aquí está en mi espacio a acondicionar, ¿cierto? Las personas. Entonces, yo boto el aire y él hace un efecto Coanda. Él va enfriando ese aire que por las mismas fuentes de energía interior se va calentando, él lo va enfriando, ¿cierto? Y entonces, este proceso sigue una línea recta de enfriamiento y deshumidificación tal que cumple con la misma inclinación del SHR, la misma que usted le da en el cálculo. Entonces, si usted traslada ese SHR a su punto esto es un punto, por ejemplo, de seteo de espacio, a 75 grados Fahrenheit y 55% de humedad relativa. Ese es digamos, un punto de confort de un proyecto, ¿no? De hoteles, comerciales, de vivienda, restaurantes. Es un punto de confort normal. Por eso digo que hay otros como zonas blancas, laboratorios farmacéuticos, laboratorios bioquímicos, que son otro cuento, ¿cierto? Pero digamos, un punto de confort normal es ese. Entonces, mi punto eh, de efecto Coanda, ese proceso de transferencia de calor de la fuente a todo el aire que yo estoy inyectando, sigue esta curva, esta recta, sigue esta recta. ¿Listo? ¿Qué sucede si mi recta está muy inclinada? Si mi recta está muy inclinada, digamos tipo 0,6, 0,5, ¿cierto? Entonces, mi sistema le queda muy difícil llegar hasta el punto de deshumidificación, porque si es así, miren, yo tendría que enfriar mucho más abajo, ¿sí?
Y es por eso que empieza la gente a decir el fabricante de Johnson, el fabricante de Aeon, el fabricante de Trane. Ah, no, no, no. Entonces esa manejadora nos va a tocar ponerle un subcooling porque las curvas de serpentín que vienen así, ellas se enfrían y luego van cayendo en humedad, ¿cierto? No van a llegar hasta ese punto, entonces de aquí tengo que hacerle otro subcooling hasta acá y luego ahí sí hacerle como un calentamiento para lograr suministrar a una temperatura, digamos, adecuada. ¿Sí? Entonces vean la importancia de la carta psicométrica. La idea es que, ¿ya ustedes vieron psicometría en el diplomado? Vimos en el primer módulo ya con el ingeniero Vimos, Ureña. sí, la introducción, sí, a los cálculos psicométricos. Perfecto, o sea que digamos que más o menos me entienden lo que les estoy, o sea, tienen una base para entenderme lo que les estoy diciendo, ¿sí? Así es. Así es. Perfecto, perfecto, listo. Entonces, quiero que hagamos algo. Familiaricémonos con la carta psicométrica. Familiaricémonos con la carta psicométrica. Voy a enviarles, yo no tengo el chat de ustedes, pero voy a enviarles por acá. Espero que la puedan descargar. Ah, voy a borrar esto. Entonces, voy a enviarles esta carta psicométrica por el chat y ya mismo me hacen el favor. Ay, ¿dónde que está aquí el chat? To everyone. Sí, esta. Tun. Ah, sí se puede así. Fíjense a ver si ustedes pueden descargar esa carta psicométrica que les acabo de enviar a todos. ¿Ya la pudieron descargar? Entonces, tenemos dado un proyecto de acondicionamiento de aire ubicado en la ciudad de Barranquilla, a nivel del mar. Ubique las condiciones atmosféricas del proyecto a 0,4 de frecuencia anual de coincidencia de bulbo seco y bulbo húmedo. Y ubique también el punto de diseño dentro del espacio a 75 grados Fahrenheit y 55% más relativo. ¿Listo? Entonces, voy a mostrarles una página. Díganme por favor si la pudieron descargar. Porfa, porfa. Sí, profe. Listo. Entonces, ustedes están viendo aquí. Sí. Aquí les voy a mandar también esta página. No sé si ya la vieron allá en en los otros módulos, esta paginita. ¿Sí la han visto? Sí, yo sí Eso. Entonces, ahí se las envié también por el módulo. Entonces, busquemos Barranquilla. El ejemplo nos dice, busquemos Barranquilla, Colombia. Entonces, esta página es una página como buscar en la NASA o demás, donde ustedes tienen diferentes temperaturas. La última es la del 2021 y ella coge las mediciones meteorológicas de estaciones meteorológicas de diferentes aeropuertos o puntos donde hay, pero los más confiables, digamos, son los aeropuertos. Entonces, por ejemplo, aquí en Barranquilla tenemos, creo que es el Ernesto Cortizo. Ah, pues ya no dice el nombre del punto. Pero si uno dice así, creo que ese es el aeropuerto Ernesto Cortizo. Entonces, ya habían visto este punto del WMO. ¿Lo habían visto?
No, yo no, pues. Bien, en este punto nos dicen muchísimas cosas. Si ustedes se meten aquí, ustedes le van a decir qué es cada cosa, ¿cierto? Por ahora nos interesa, digamos, esta partecita de acá, sí, ¿sí? Así. Entonces, nos interesa que cuando metamos esto en el hub, ese punto esté a 98, elevación de 98. ¿Por qué nos interesa? Porque nos interesa la altitud y el factor de corrección para poder sacar, digamos, los cálculos de carga necesarios. Hay otros puntos como la zona horaria, ¿cierto? Que es a cuántos grados del meridiano de Greenwich está corrido el punto, ¿sí? Em, y acá vemos, por ejemplo, las condiciones si yo quiero hacer calefacción. En Paraguay hay estaciones, ¿verdad? Sí, así es. Exacto. ¿Cuáles son las temperaturas más extremas de Paraguay? Figuraban en la carta Ashra de como 38, pero en estos 2 últimos años se está superando eso a 40 grados en muchos días del verano. En la Asunción, ¿verdad? En Asunción, sí. Asunción, Paraguay. Esa- Tenemos aquí este. Entonces vamos a ver estas dos diferencias. Entonces, tenemos una temperatura de 99,6% de coincidencia anual, ¿sí? De 41,4 de bulbo seco en calefacción, ¿sí? Y una temperatura del exterior de 44,9, 99% de coincidencia, ¿cierto? 99. Pues cambia mucho, ¿no? De 0,6% de coincidencia, eso son probabilidades. ¿Cómo funciona esto? En calefacción, yo utilizo las condiciones más altas de coincidencia, las temperaturas, es decir, se miden temperaturas las 8,600, 8,700 horas que tiene el año, ¿cierto? Eso mismo lo hace la página del IDEAM acá en Colombia. Mide las Acá realmente a 8,700. nosotros nos preocupa mucho la calefacción porque hace calor casi todo el año. ¿Ah, sí? Dice Sí, que el así mes es. más frío es julio. Sí, el mes más frío es julio, pero solemos tener una semana o 2 semanas de frío continuado, después calorcito, un poco de fresco, es bastante benigno nuestro clima. Ay, qué chévere. Ay, pero yo pensé que caía nieve, ¿no? No, no, tenemos un clima subtropical. Ah, ya, ya, ya. Ah, ok, ok, ok. Ah, bueno, bueno. Bueno, está bien. Pero entonces, ¿cómo ves, por ejemplo, el enfriamiento? Miren, el mes más caliente es enero, ¿sí? ¿Sí es así? Sí, es así. El mes más caliente es enero. Eh, este es el Dry Bulb Temperature Range, o sea, es como la temperatura promedio. eh, no, es la temperatura más alta menos la temperatura más baja en el día. ¿Sí? Eso es Sí, sí. un DB range. Listo. Y entonces, uy, pero tienen temperaturas altas, digamos, Altas, sí, sí, sí. tienen temperaturas altas. Y en todo el país. En todo el país. Ah, ok, ok, listo. Bueno, entonces veamos que aquí en calefacción lo tenemos en órdenes de 99,6% y 99% de coincidencia, es decir, los que coinciden más veces en el año, ¿cierto? Las temperaturas que coinciden más veces en el año, que son bajas. Y en el enfriamiento, por el contrario, son las que coinciden el 0,4% de las veces
o el 1% de las veces. Es decir, cuando nosotros diseñamos en aire acondicionado, diseñamos con temperaturas que casi no van a ocurrir. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Correcto. Sí, perfecto. Exacto, nosotros diseñamos con temperaturas que casi no vamos a ocurrir, pero lo vemos como estacionario, ¿ok? Esta es mi temperatura de aire exterior. Diseño para cuando lleguen a esas temperaturas. Es muy probable que bajen las temperaturas y demás, pero yo diseño. ¿Cuándo me afecta esto? Cuando yo tengo manejadoras de aire, paquetes, em, que son, que tienen un alto ingreso de aire exterior. Por ejemplo, un paquete en un edificio de 6 pisos que está mandando aire exterior con suministro, digamos, a todo un edificio de oficinas y también un lobby y demás. Entonces ahí sí me afecta. Y ahí sí que vale la pena poner un economizador, ¿cierto? Un economizador es un juego de dampers que me sensa cuando yo tengo una temperatura óptima baja y una humedad baja. Entonces yo lo que hago es ingresar el aire y apagar el compresor. Entonces ahí eso es un economizador, porque yo dejo de que funcione solamente la energía para el ventilador, pero el compresor lo apago, ¿cierto? Porque digamos que las temperaturas de aire exterior son tan óptimas que me ayudan a mezclarme con las de retorno, ¿cierto? Y me hacen una mezcla confortable, yo puedo suministrar directamente y estoy cumpliendo con lo que el código le interesa, que es la ventilación, ¿sí? A menos de que se trate de proyectos en lugares hemisféricos, donde yo necesito en verdad, o calefacción o aire acondicionado si no me muero, ¿cierto? La ventilación es prioridad. Siempre la ventilación es prioridad. Es decir, la cantidad de aire exterior que se requiere para diluir el aire. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces vemos las temperaturas de Asunción 99 y 75,4. Ahora veamos las temperaturas de Barranquilla, 94 y 81,4, ¿cierto? Entonces, ubiquémoslas en la carta psicométrica. No sé si alguien ya las ubicó y las podemos ver. Puede compartir pantalla, ¿sí? Bueno, si no las han ubicado, yo las voy a ubicar para que podamos avanzar con la clase. Entonces, veamos más o menos 94 era que nos decía, ¿verdad? Con un bulbo húmedo de 80 y ¿qué? 81,4, 94, 81,4. Entonces, el punto de aire exterior es este, ¿cierto? Y en 75, con 55% de humedad relativa, miren las humedades relativas cómo van, el punto de diseño es este. ¿Listo? ¿Cómo funciona el tema del serpentín? Entonces, creo que aquí hay una persona, Johnson. ¿Nos podrías de pronto compartir tu experiencia? O no sé si tengas, digamos, acceso a esa información. El tema de los serpentines varías el fabricante, ¿correcto? Aquí yo tengo, por ejemplo, unas curvas de serpentín de una información que yo saqué de Trade. Así es, Entonces, Laura. Ujú. exacto. Entonces, las curvas de serpentines, vean que ellos lo que hacen es enfriar. Pero llega un punto, según la eficiencia del serpentín, según las aletas, según, bueno, la conformación del serpentín, llega un punto en que ellos empiezan a, no enfrían y adicionalmente deshumidifican, ¿cierto? Van perdiendo, van removiendo humedad. Esa es la curva del aire que sigue cuando pasa a través de un serpentín. Se enfría, se enfría, se enfría y tú empieza a perder humedad. Entonces, esas curvas de serpentín, la buena noticia es que las tiene el software cargado, ¿cierto? Entonces,
Yo aquí más o menos hice como una curvita de serpentina ahí más o menos hecha, ¿cierto? Y digo yo, ok, voy a enfriar toda esa cantidad de aire exterior y la voy a llevar a un punto de suministro, ¿cierto? Que ya lo hablamos anteriormente, una frontera de temperatura, ¿verdad? Y por medio de mi cálculo de carga térmica, yo sé que mi SHR es ese, que yo quiero llegar desde un punto de suministro a 75 grados Fahrenheit con 55% más relativa. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cierto? Entonces, el análisis que yo hago es, ok, yo todo ese aire lo voy a ingresar, eso es demasiada energía. Entonces, ¿por qué no mezclamos y retornamos una cantidad de aire? Hacemos una mezcla y voy a tener una menor cantidad de energía. Porque fíjense lo siguiente, miren la cantidad de energía, si yo hablo de diferencia o delta de, ay, no, ese no es, espera, delta, si yo hablo de delta de entalpías, ¿recuerdan? La variable de la entalpía. ¿Cuánto es este serpentín en delta de entalpía? Delta de entalpía. Aquí hay un delta de entalpía en referencia a este serpentín en delta de entalpía. Parece que entalpía va relacionada con el calor total, o sea, el tamaño con el que yo voy a seleccionar el serpentín, ¿sí? Entonces, obviamente, si yo ingreso toda esta cantidad de aire que requiere mi espacio de aire exterior, pues es una cantidad importante. Y ahí es donde, por ejemplo, los proyectos que maneja Juan Camilo se vuelven críticos en energía, en eficiencia energética, ¿cierto, Juan Camilo? Porque muchas veces, Eh, sí, por ejemplo, hay un proyecto en Barranquilla. La norma de los laboratorios de biocontención, si no estoy mal, es el DRM, que es el de Estados Unidos. Y cuando uno hace, por ejemplo, esos laboratorios, uno no puede recircular aire. Entonces, pues le toca meter necesariamente el exterior y pues por las condiciones de Barranquilla se aumenta demasiado la energía. exactamente. Esa, o sea, la factura de energía, más que, sí, estamos en un proceso de eficiencia energética, de ahorro y todo lo que quiera, pero la facturita, le cuento un cuento, la factura es gravísimo, por lo menos en Colombia sufrimos, yo no sé si aquí haya alguien de Barranquilla o de Cartagena o de Santa Marta, pero lo que sufren ellos, además por todas las situaciones energéticas que sufre la empresa Aire y demás, de todos los problemas políticos, económicos, de corrupción y todo eso que han tenido, eh, ellos sufren muchísimo pagando una factura cuando en la casa o en la universidad hay aire acondicionado. Es muy caro, es muy caro. Ahora súmele que usted esté ingresando 100% de aire exterior para presurizar. Eso es como estar botando dinero 100%. ¿Sí? Porque usted está metiendo aire y todo el tiempo lo está sacando. Todo el tiempo lo está sacando. Juan Camilo, no hay manera de que de pronto esos proyectos que ustedes tienen los metan ese aire, los saquen, lo filtren, lo limpien, ya, y ya una vez tratado de pronto lo manden para otro espacio para que se pueda dar más uso a eso. Por ejemplo, en los de contención, pues no se puede por lo que es el aire que se saca. Necesariamente todo ese aire tiene que pasar por un vivo, que es para matar todos los organismos que hayan. Entonces ese no se puede reutilizar. Obviamente eso depende del tipo de laboratorio. Los laboratorios BSL-3 son los que tienen esta parte que necesitan este vivo. Pero sí hay espacios en los que se puede reutilizar, pero son más los espacios como del aire de pasillo o espacios así, porque Claro. incluso hay zonas en las que el aire pasa por filtros, o sea, él pasa por la UMA
que pues tiene el filtro y pasa por otro filtro que está en el área y ese aire hay que desperdiciarlo a pesar de que está totalmente limpio. Vea pues, durísimo. Pero bueno, es lo que hay. Entonces, si ven cuál es la variable que está afectando a Juan Camilo energéticamente, ¿sí? Ahí tenemos una diferencia. Entonces, ¿cómo obtengo el QS y el QL del espacio? Pues haciendo los cálculos de carga térmica. ¿Y cómo obtengo la cantidad de aire exterior? ¿Sí? Según el requerimiento. Por ejemplo, Juan Camilo tiene ya una norma y ese es su requerimiento de aire exterior. Ahí le dirá cuántas renovaciones por hora necesita, según el espacio, según la cantidad de personas, según la cantidad de, bueno, según su aplicación. Pero digamos que para proyectos en general de confort humano, ¿cierto? Nos remitimos a ASHRAE 62.1. ¿Listo? En el ASHRAE 62.1 encontramos todas las direcciones para poder sacar la cantidad de aire exterior que se requiere en cada tipo de ocupación. ¿Listo? Vamos a ver un poquito el tema de refrigeración. Entonces, este es un diagrama de Molière que es la campanita de Gauss que yo les hablaba, del refrigerante R134A, ¿sí? Ya no es un refrigerante usado, de hecho, ya R410 está por salir por los nuevos refrigerantes llamados A2L, ¿cierto? Los cuales son flamables y son tóxicos en cierta medida y por eso toda la industria está empezando a cambiar, todos los diseñadores estamos estudiando sobre cómo tratar las condiciones de seguridad de estos refrigerantes que vamos a empezar a recircular y a especificar en los diseños. Entonces, vean este diagramita, es un diagrama que tiene también varias variables. Aquí tiene la presión en bares, tiene la presión en bares, acá tiene entalpía, ¿cierto? Acá tiene entalpía. Si no estoy mal, acá tiene entropía, es otra variable ciclométrica, ¿cierto? Tiene entropía creo que acá tiene volumen, creo que esto es volumen. Y esta de acá, fíjense que esta es temperatura, esta de acá es temperatura. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo un ciclo de refrigeración, esto lo que estamos viendo en el diagramita que les hice es un ciclo de refrigeración, ¿cierto? Y cómo se comporta ese ciclo de refrigeración de expansión directas, porque utilizo, digamos, refrigerantes, ¿verdad? Em, este ciclo de refrigeración entonces funciona con dos serpentines, el evaporador y el condensador, ¿cierto? El condensador, como ustedes ven, es el serpentín de presión de alta y el evaporador es el serpentín de presión de baja. Una vez el espacio se quiera acondicionar, ¿cierto? Entonces el espacio tiene un calor total que debe ser removido y yo por medio de un ventilador lo voy a hacer pasar por ese serpentín, el cual en su interior está fluyendo un refrigerante. Cuando él hace el paso del serpentín, tengo mis límites de convección-conducción y ese refrigerante va a cambiar de estado por su estado convectivo, ¿cierto? Va a cambiar de estado. Se va a calentar porque va a atrapar la energía que tiene el aire que lo circunda, se va a calentar y él va a ir cambiando de estado de líquido a gaseoso. Aquí entonces va en una mezcla, 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 más vapor que líquido, más vapor que líquido, vapor, vapor. Cuando llega a este punto, llega a vapor saturado, ¿cierto? Vapor saturado. Lo atrapa el compresor, al cual no se le puede entrar ni una gota de agua, o sea, ni una gota de líquido, perdón. Todo tiene que ser vapor. Comprime ese vapor y lo lleva a un estado sobrecalentado, presión de alta y vapor. Es decir, es un gas muy caliente con alta presión, es decir, tiene bastante delta de energía para que fluya esa energía desde el refrigerante hacia el exterior.
hacia el espacio exterior, ¿cierto? Cuando mediante, en el transcurso de que el refrigerante va cediendo esa energía, él también va cambiando de estado y se devuelve. Más líquido, menos vapor, más líquido, menos vapor, líquido, 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 y llega al líquido subenfriado. Y yo para generar esa frontera más alta, porque entre la frontera sea más alta, entonces yo lo que hago es una expansión, le disminuyo la presión, ¿sí? Y vuelve y comienza el ciclo. Y eso es básicamente lo que vemos en sistemas como estos, ¿cierto? Un sistema mini split sencillo, que lo que hace es que este toma el aire, lo pasa por el refrigerante y él genera todo ese ciclo. Y tengo ese split porque es partido, porque el sistema va a la condensadora afuera y el condensador afuera, es decir, el serpentín de presión de alta va afuera y el serpentín de presión de baja va adentro, en donde yo quiero acondicionar. A este tipo de equipos yo le puedo meter aire exterior. No, No se le puede No, meter aire. circuito cerrado. Eso es un equipo que solamente recircula el aire del interior. ¿Qué aplicaciones los puedo poner? Pues la verdad, aquí en Colombia podemos poner esos equipos en la parte residencial normal, ¿cierto? Porque pues yo abro las ventanas, lo pongo cuando quiero, tal. Pero digamos que por norma lo que hay que hacer es que esos equipos van donde no se requiere requerimiento de aire exterior. ¿En dónde? Cuartos técnicos, cuartos de racks, cuartos de almacenamiento, que sencillamente solamente se almacena. Yo solamente quiero que mantengan una temperatura, una humedad para que no se me dañe lo que se almacena. Eso es. ¿Listo? Listo. Entonces, vamos a revisar en estos 15 minuticos que quedan quién, quién instaló ya el hub para que veamos como la interfaz del hub. ¿Alguien ya lo instaló? Yo sí lo tengo. Listo. descargué, pero no sé a dónde se fue. ¿Tú lo descargaste? Sí, Entonces tienes que darle, porque sí me interesa que todos tengan el hub. Si quieres, ¿quién me dijo que sí lo tenía? ¿Andrés o Juan Camilo? Yo, pero hasta ahora lo descargué, no es que lo sepa usar ni nada. Juan Camilo. Listo. Entonces, si quieres, Juan Camilo, tenlo ahí. Ay, perdón. Miriam, si quieres, compárteme pantalla. repito. Si quieres, compárteme pantalla. Segundo, profe. Y por allá sí se coge la señal. ¿Qué pasó? Creo que lo tienes que hacer con una flechita verde. O sea que si yo estoy compartiendo pantalla. Ah, sí. Listo. Ya dejé de compartir pantalla. Ay, mis orejas. Laura, mientras que se busca ahí el software, me quiero volver un momentico cuando tú dices que los minisplits en Colombia se usan en las oficinas. Uy, espérame que yo escuché varias voces. ¿Cómo, Andrés? ¿Cómo, Andrés? Sí, te estaba diciendo que si esa aplicación de los minisplit en oficinas es mal usada bajo el norma. O sea, Sí, entiendo que se hace, acá en Colombia se se hace, hace. Sí, se hace. pero bajo norma es una mala aplicación. Sí, mala aplicación. Y tú estás recirculando un aire, eh, pues puede ser muy folclórico usado, o sea, puede ser un uso muy folclórico. Yo coloco mini split cuando tengo mucho calor, lo prendo, así esté en una oficina, pero sé que de pronto de vez en cuando yo abro las ventanas. Pues no va a pasarle nada a las personas, ¿me entiendes? Pero entonces, nosotros vivimos en ciudades ya muy aglomeradas, muy contaminadas. Medellín, Bogotá, son ciudades muy contaminadas. Y entonces por esa razón los edificios de oficinas que están dentro de las ciudades principales, digamos, ya casi los están haciendo todos cerrados. Sí, o sea, como que no tienen la posibilidad de abrir ventana para tomar aire exterior.
Entonces, en ese caso, muy grave, digamos, colocar un sistema de recirculación, porque, porque ahí no se están diluyendo, no se están eliminando contaminantes que se pueden producir al interior. Recuerden que nosotros como seres humanos producimos CO2 y súmele a que haya de pronto algún proceso en las oficinas, no sé, un proceso de cocción o un proceso eh, industrial, no sé. Todo eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. De hecho, por eso es que en la siguiente clase vamos a ver la parte de ventilación de ASHRAE, ¿cierto? Para saber y entender cuáles son los caudales que yo necesito meter en cada oficina. Entonces, un sistema mini-split realmente no es apropiado para una oficina. Se hace. Si tú me dices, se hace, pero no es apropiado, ¿sí? Quiero comentar al respecto que acá en Paraguay el uso del split es indiscriminado, es terrible. Y muy poco a poco estamos tratando de introducir el concepto de calidad en interior con la renovación y todo a través del Consejo Paraguayo de Construcción Sostenible. Qué bueno. Es una lucha. Qué bueno, porque nosotros también acá en Colombia tenemos muchas falencias, muchas. O sea, por ejemplo, acá en Colombia nosotros, yo puedo decir que cuando tú vas a hacer un proyecto de construcción, tienes medianamente claro la parte hidrosanitaria, medianamente claro, muy claro, puedo decirlo, la parte eléctrica con Retier, muy claro. Pero la parte mecánica, es decir, la parte de aire acondicionado, no es clara. No es clara, ni siquiera se piden, ni siquiera se contempla. Y ojo, que es el 70% del consumo de energía en los edificios. Entonces, si tú tienes un montón de mini split y las ventanas abiertas, ¿de qué nos sirve cambiar los refrigerantes a 2L? ¿Sí? ¿O de qué nos sirve estar pensando en comprar equipos eficientes? No nos sirve de nada, porque lo que nos Laura, sirve es tener la conciencia, sí. Laura, discúlpame, una consulta ahí en esa misma línea, en esa misma idea. Los edificios, por ejemplo, acá en Barranquilla está muy de moda el tema de los edificios de oficinas, propiedad vertical. Digamos que tienen un sistema de torre de enfriamiento y las oficinas en general tienen equipos condensados por agua. Pero esos edificios los están haciendo completamente herméticos, o sea, no tienen ventanas ni nada. Pero yo, pues en realidad, yo ahora pensando en lo que tú dices de los mini splits, en las veces que los he visitado o que he estado ahí, yo no veo ningún sistema de renovación pues en esos equipos. Pues qué duro, ¿no? Un sistema hidrónico, un sistema condensado por agua, digamos, lo entendemos a que ese condensador, en vez de transmitir ese calor al aire, lo transmite al agua. Digamos que esa es la función de la torre, ¿cierto? La torre funciona como agua de condensación, entonces yo lo transmito al agua y asimismo ese serpentín viene y hace su función del ciclo de refrigeración, ¿cierto? O sea, yo intercambio el agua, el aire de condensación del serpentín de alta, lo intercambio por agua. Ese es otro medio de transferencia de calor. Pero al interior de las oficinas que tú hablas, seguramente, confiando en Dios, tienen pequeños fancoils de esos desnudos, ¿los han visto? Sí, correcto, sí, generalmente son esos fancoil desnudos o a veces también son manejadoras, dependiendo del O área. manejadoras, o manejadoras. Entonces, muy seguramente tienen que tener una toma de aire exterior, ¿sí? Entonces, si es un fancoil atendiendo tres oficinitas, pues la toma de aire exterior es muy pequeña. Será por ahí de 8 por 8 pulgadas, a algún punto. O cuando son muy grandes, tienen un buitrón total de toma de aire exterior y de ahí toman aire exterior las manejadoras para hacer la mezcla ahí. Y ojalá que sea así.
Ojalá que sea así, porque si son cerradas, son herméticas y solamente estoy renovando aire, pues las personas se van a enfermar. Va a llegar el punto en que las personas se enfermen. No, Le, en realidad no tienen esa renovación, no la tienen. ¿no? O sea, estoy pensando, estoy, digamos que haciendo la retrospectiva de todo lo que están diciendo y digamos que todo lo que vi, lo que observé ahí, y no, no lo tienen. Sí, pues se van a enfermar, lastimosamente. Porque el aire acondicionado de renovación, nomás, mira, el tema de la condensación genera una cantidad de bacterias, legionela, ¿sí? Entonces, eso se diluye con la mezcla del aire exterior, ¿sí? Y con filtros UV, filtros también de partículas. Y si no lo tienen, pues eso se va generando como un moho dentro de esos equipos y adicional, y se le mete adicional de la cantidad de contaminantes que se produce al interior, porque somos seres humanos, producimos contaminación, ¿sí? Eso se va a recircular, se va a mezclar con... uy, no, 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 no quiero ni pensar. Ese es el síntoma del edificio enfermo. Realmente ese es el síntoma del edificio enfermo. Laura, Listo. pero Ay, esto se viene tratando o se ya se corrige con el reglamento técnico de instalaciones térmicas. ¿con el Red Sea? Sí, con el RED. Sí, el Red Sea tiene su requerimiento de ventilación. El Red Sea, yo lo he leído y es más para instalaciones, digamos. No Eh, para diseño. ¿Cómo? No lo he visto para diseño. No, no, no. Pero debería tener alguna sección. Realmente sí debería tener alguna sección. Yo voy a buscarlo de tarea, porque yo lo tenía ahí como claro, pero se me olvidó la sección. Entonces voy a buscártelo de tarea. Pero, o sea, sí debería tener la sección de ventilación. O sea, es importantísimo. Es fundamental, básicamente. ¿Sí? O sea, Laura, si uno estuviera haciendo una auditoría, que es un cumplimiento de una norma, uno podría decir que si uno se encuentra en un edificio antiguo, donde quizás tuvieron en algún momento un sistema central, pero por temas de mantenimiento ya está obsoleto y que la gente se ve obligada a colocar mini splits y no existe una renovación, uno podría llegar a decir que una no conformidad es el uso de esos mini splits. Sí, eso es una no conformidad. De hecho, cuando tú ves, lo que pasa es que acá en Colombia no tenemos certificaciones de eso, como si lo tienen las redes de gas, la parte eléctrica, eso todo tiene certificaciones, ¿cierto? Pero nosotros en aire acondicionado no tenemos eso. Pero si tú vas y miras, por ejemplo, la certificación LEED de edificios, es que acá en Colombia hay de edificios certificados LEED, y hacen comisionamiento y demás. Hay una sección de ventilación y es súper fuerte, tiene muchos puntos. O sea, tú pierdes eso y pierdes la certificación, porque lo primero son las personas. Y les cuento que ya, yo no sé qué nos diga acá nuestra compañera que trabaja en Johnson Control, no sé si ha escuchado sobre el tema de los nuevos refrigerantes. Yo por lo menos en mi trabajo ya estoy empezando a cambiar proyectos a nuevos refrigerantes. Y Y si tú Laura, no, así es. sí, cierto, y si tú no tienes una ventilación, es aún más problemático. No tienes cómo diluir ese espacio. Yo no trabajo con aire acondicionado, porque yo trabajo es con sistemas frigoríficos e industriales, pero sí ya nos estamos cambiando a todo el tema de A2L, de refrigeraciones que tengan un GWP por debajo de 200, o sea, estamos con Exactamente. R454C que apenas tiene Ajá. 149. 45. Ajá, sí, sí, sí. Nosotros estamos utilizando R454B. Ah, sí, el B es para el Eh, aire acondicionado. exacto, sí. Y en verdad, pues es un refrigerante flamable y tóxico. Entonces, antes no nos preocupábamos por eso. Le soy sincera, o sea, antes ni siquiera nos preocupábamos como, bueno, el fabricante dice que son 150 pies de tubería a lo largo y
no sé, 50 encima de la condensadora, 50 debajo de la, punto. No, ¿los cumplo? Bien, no. Hoy en día tenemos que mirar si tiene tal cosa, si tiene detección, si tiene no sé qué, si tiene ese más. Entonces todo va cambiando. Y el tema de la ventilación es fundamental, porque donde haya una fuga de eso, ¿qué lo diluye? Si todo el tiempo lo está recirculando, ¿qué diluye esa fuga de gas tóxico inflamable? ¿Sí Sí, me es entiendes? fuerte, pero también hay un tema, bueno, tú sabes que tenemos que tener para que haya algún tipo de riesgo de explosiones, eso tenemos que tener una acumulación, Una pero pues acumulación. el A2L, pues, bueno, gracias a Dios no es como el propano, No es que como es el A3, como, o sea, como el como los de A3 que arriba, ya como los es, de arriba. ajá. Exacto, sí. Sí, el A2L está para confort humano. Pero Y yo no la otra es sé. la cantidad de refrigerante, porque digamos Y estamos la cantidad de limitados refrigerante. a 75 kilogramos nomás, y Exacto, eso incluye todo el sistema. No, exactamente. La cantidad de refrigerante que tú le vas a meter al sistema. digamos, lo máximo que hemos metido aquí son 4 compresores de Hasta ahí si saliera todo 5 sería como caballos para un sistema y de cotizaciones que tengan por ahí esos que son unas cavas. Estamos ya montando, de no hecho, se nos estrope montamos o en algo así. Cartagena. Y si no, o sea, por norma ya 75 kilogramos nos tocó acercarnos más al rack por el tema de la cantidad de refrigerante que tenemos en tuberías, eh, todo el sistema, todo el tema de control de fugas, alarmas, cortes, Exactamente. válvulas de seguridad, que todo eso es automático, no es como que alguien, ay, hay una fuga, venga, lo apagamos, no, Mm, mm. ya todo es automático, todo es con los Tiene que sistemas de ser control de automático. ambos. ¿La tienes Ujú. también? Entonces, pues yo creo que ya se nos fue la hora de la clase, perdón, el tiempo de la clase. Yo les agradezco mucho. La idea es que todos tengamos nuestro software Ya. instalado. Entonces, Miriam, si tú quieres, Y los que no hayan instalado, por favor, escríbanme y yo les dirijo cómo hacerlo, mándenme en pantallazos, lo que sea. Pero Sí, acuérdense que nos gracias. vol- No te preocupes, Laura. Tengo mi asistente de tecnología que me va a hacer si Ah, no lo logré. listo. Lo, Las, lo, las lo voy a tener. instrucciones, las instrucciones del correo son muy claras. Si, digamos, llegan a Así tener es. problemas, es porque no se instaló bien al principio. Y entonces tienen que borrar todo. Tienen que desinstalar el programa y ir a la carpeta de C donde dice S20, esa carpeta borrarla. Y ahí sí volverlo a instalar. Pero desinstalar todo lo que se instaló, tanto el building como el software. ¿Listo? Pero sigan las instrucciones paso a paso y es straightforward. Eso es digamos que es muy fácil de instalar. ¿Listo? De todas maneras, así sea fácil, o sea, no sea fácil o les haya quedado problema, por favor, si tienen alguna duda, por favor, pregúntenme, ¿listo? Y nos vemos Sí, el miércoles. una Vale. pregunta. Sí. Ese Gabriel García es sobre el software. Si se instaló con el nombre de otra compañía, toca volverlo a reinstalar. pero le va a olvidar eso y me Sí, tú tienes que instalarlo con Acaire, Acaire, ese compañía es un de detalle que me Acaire. pasó. Sí, Tienes que pero no me desinstalar funcionó. todo. ¿Y ya te funcionó? No, me toca, como el computador es de la empresa, me El- toca Entonces, con miren lo que ustedes tienen que desinstalar. Les voy a mostrar aquí rápidamente. Si les llega a suceder eso, sí, está acá. ¿Y eso es qué cliente es eso? ¿Están viendo? Entonces, aquí en C, Muy bien. él crea esta carpeta, E20, no S20, sino E20. No, no se está viendo esa parte. Ay, Ahí por ahí, perdón. ahí A por ver, ¿qué es ahí. lo que yo les estoy compartiendo? Pues, Se ven solo unas llamitas. a ver, ¿Qué tal? ¿Para quién? aquí, ahí ya. Ok. Listo. Entonces, ustedes se van a C, al disco C del computador. Cuéntese que Esta carpeta E20 tiene que borrarla. ¿Sí? ¿Entendió? Listo. Sí, Y se van a panel de control. Se van a panel de control y en panel de control se van a
aquí, todo lo que diga hub y el building. Espérenme. Ok, una rueda. 062, este que es instalarlo, el ECAT E20. Ay, no veo. No veo. Y hay que desinstalarlo. Mil disculpas, yo ya abandono la clase. Un gusto, Laura. Un gusto, nos vemos entonces el Nos miércoles, ¿verdad? vemos. Gracias. Que estén bien. Oye, Dalia, no Gracias, sé si Muchas profe. tú Buenas tienes. tardes. gracias. Ya cerramos la sesión, ¿cierto, Dalia? Bueno, sí, señora, sí, ingeniera, yo ya entonces estoy cierta. Bueno, muchísimas gracias. Que estén bien. Hasta luego. Muchas gracias.